Primer día de filmación. Grandes expectativas, bajo presupuesto. Traje de todo, outfit de día, outfit de noche, unas tenazas, una plancha, unas medias, 27 pares de zapatos. Lo básico para una producción seria, ¿no? ¡Acción! ¡Acción! Esa toma me gusta. Los zapatos no saldrán en la toma. Cora, son las 5 de la mañana. Ni siquiera ha salido el sol, ¿me oís? El sol. Enzo, es hora de empezar la filmación. Además, tú mismo dijiste que los rodajes empiezan desde muy temprano. Creo que me entendiste mal. Eso es para rodajes profesionales, cosas donde pagan, como en Hollywood, lo cual no aplica para Hollywood. Sí, pero Ana dijo que teníamos que ser profesionales desde el primer día para llegar a ser grandes. Mira, ahorita estamos algo ocupados, meditando. Y además... Ay, gracias a Dios que te expliqué casi. Estaba teniendo un sueño tan hermoso. Amanecía muerta. Pero Anita, tú misma dijiste que querías independizarte y vivir sola, pero ¿cómo lo vas a lograr si trabajas 2 días y descansas 15? Ya me está empezando a caer bien esta señora, pero no me quiero encariñar como hizo Ana con su tesis. Y está buena la tesis. Sí, si no estuviera en blanco. Agendamos que íbamos a trabajar hoy todo el día en mi blog personal. Y además, tú dijiste... sí, pues. Mira, es que con todo el día yo me refería así de empezar tipo 7 de la noche, que es cuando mi día comienza. Y termina a las 8 de la noche. O sea que solo trabajas 1 hora hábil al día. Lo suficiente para verme en el espejo, sentarme en el sillón y preguntarme si debo empezar la tesis. Nadie puede estar aquí durante esa hora. Es como un exorcismo a la 10ª potencia. Yo voy por el mismo camino si no toco una almohada en el próximo segundo. Enzo, ¿y no que ibas a ser el siguiente Spielberg? Si no duermo, será más bien el próximo Burton. Y eso no es mejor. ¿Pensaste tener una discusión cinéfila conmigo? Cuando ni siquiera me he despertado del todo. Nunca despertas del todo, Enzo. Yo preferiría que durmiera eternamente, pero luego recuerdo que me paga renta. No puede dormir eternamente. Me dijo que iba a hacer una película sobre mí. Pero ¿y cómo lo voy a lograr? Envuelto en esas sábanas como una momia. Además, apuesto a que ni siquiera hizo la planificación de mi video. ¿Planificación? Eso no es necesario. Ya todo está aquí, en mi cabeza. En donde guardo también la fantástica película. Sí te dije que iba a ser el fin del mundo, ¿va? Va. Anímense, chicos. El sueño de por sí ya lo perdieron. ¿Qué más da trabajar de madrugada un par de días? ¿Qué dicen si hago cafecito caliente y champurraditas de Don Igor? Mucha reunión. No. Mira, estábamos hablando con Naqueos y mira, hoy es un día lluvioso y fijo esos días nosotros nos dedicamos a cosas personales. Es que esto de tu asesoría para ser influencer, para nosotros era para más adelante. Hacerlo ahorita es como mucho correr y es mucha presión y normalmente nosotros así es como trabajamos, ¿me entendés? Pero tú no te sientas mal porque fue un 2-1 en votación. Anita, yo sé que tú votaste por mí porque tú eres la única diferente de este grupo. No, en realidad fue Enzo porque tiene algo con las champurradas. Ana, o sea que tú no votaste por mí. Tú eres la única de la cual se le puede sacar jugo en este grupo. Cora, mira, es que son cuates. Y yo no puedo, Cora. Tus verdaderos amigos no te jalan al hoyo.
Bueno, un problema menos. Ya solo me queda cobrarles la renta en 4 horas 22 minutos. ¡Eso! ¿Qué? ¿Eso no es mío? Pues era. Pero desde hace un mes se usa como trapeador, recogerlo. Eso. Yo no voy a tocar eso. Eso, hijo. Por algo hice un cartel de convivencia y tú no estás siguiendo las reglas. La mayoría de negocios quiebran sus primeros años. Lo leí en un meme. Quizá lo sabría en la práctica si durara más de una semana en ellos. Tardaste mucho en regresar. ¿Cómo sabías que iba a...? Ese calzoncillo no se puso ahí solo. Cora, ¿cómo pudiste? Va a tener razón. Tengo que salir de aquí. Yo no puedo estar aquí. Enzo, tira ropa en el celular donde sea. Yo no sé de dónde saca tanta. ¿Y sabías que dicen que Cassandra desapareció el roomite anterior? Al parecer estaba atrasado con unas horas de renta y ya nadie supo nada de él. A mí me estresa no poder pagarle ningún día. Tranquilízate. Vamos a hacer un pacto tú y yo. Haremos una alianza. Ah, ¿Me escuchas? sí, yo... aquí. Te voy a sacar de este hoyo. Ay, yo creo que la primera cachetada me había despertado. Oh, yo sé, corazón. Eso fue por haberme sacado de la casa la primera vez. Comienzo a revivir en el fondo el poder que tenía de niña. Dicen que todo se aprende en la infancia, pero estoy segura que hay talentos con los que nacemos, pero que muchas veces los enterramos por miedo a ser juzgados. Hay gente que necesita algo de vida o muerte para despertar. Otras veces, una cachetada o 3 pueden ser suficientes. Bien, ¿y acción? Hola, yo soy Cora y esto es Un Cafecito con Cora. Enzo, ¿pagaste la luz? Sí, marzo. Por ahí está la factura. Estamos en octubre. Eso. Bueno, chicos, respiremos, no pasa nada. Arreglen lo de la luz. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Errores técnicos que pasan, supongo, pero mañana será otro día. No he elegido qué zapatos me voy a poner. He perdido la noción del tiempo. Y del espacio. Siempre duermo entre toma y toma, lo que me ha permitido recuperar el sueño perdido. No quisieran conocer mi carácter sin dormir.